A menudo las conversaciones que tenemos con ellos aquí les muestran otro mundo muy distinto y eso ahora no es posible y nos pone muy tristes. La crisis ha afectado más duramente a niños de familias pobres. 1 de cada 5 niños en Alemania crece en medio de la pobreza o con riesgo de caer en ella, con ingresos familiares inferiores al 60% del promedio nacional. Usualmente, estos niños tienen menos espacio en sus hogares o no cuentan con el equipamiento necesario para la educación en línea. Para los niños que crecen en la pobreza, ha sido un año difícil, un año perdido en cuanto a su educación y a su desarrollo social. Y eso no será tan fácil de recuperar. Por eso es vital que pensemos en cómo apoyar a esas familias ahora y no cuando pase la crisis. Los niños no deben ser desatendidos porque este periodo tendrá consecuencias a largo plazo en la capacidad de recuperación y adaptación de todos ellos. El programa internacional COVAX de la OMS, creado para ayudar a los países en vías de desarrollo, anunció la lista de los primeros beneficiarios y la cantidad de vacunas que se repartirán en los primeros meses de este año. Brasil es uno de los primeros de esta lista que recibirá vacunas contra la COVID-19, además de India, Nigeria, Pakistán, Indonesia o Bangladesh. Serán más de 330 millones de unidades que cubrirán el 3% de la población de 145 países. No está pronto, mas as informações já estão sendo... Y hasta aquí nuestro especial Coronavirus. Gracias por su confianza. Ya saben que pueden seguir estos y otros temas por nuestra página web y redes sociales. Cuídense mucho. Hasta pronto.
Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Stace y yo llevamos 15 años hablando de la insurrección mundial contra la ocupación por parte de los banqueros, y ahora esa insurrección parece hacerse realidad. Sí, porque aunque el New York Times no emplea la denominación insurrección mundial contra la ocupación por parte de los banqueros, sí que habla de revuelta de la opinión pública para definir todo lo que está pasando con Wall Street Bets, que ha revivido a una entidad prácticamente en quiebra como GameStop, en lo que constituye una forma de emplear una empresa zombie contra los zombificadores de la economía, que no son otros que los fondos de cobertura y de capital privado. Lo ocurrido con GameStop se veía venir desde hacía tiempo. Esta semana las jubilosas hordas de Internet han puesto el mercado bursátil patas arriba, lo cual no debería sorprendernos. Mientras asistía al drama de GameStop, estuve reflexionando sobre lo que el escritor Martin Gurri denomina la revuelta de la opinión pública. Y es que, según el autor, Internet ha dado, gracias a una serie de nuevas herramientas y datos, un gran poder al ciudadano de a pie, que los emplea para descubrir las debilidades de los sistemas e instituciones que gobiernan sus vidas. Pues bien, Gurri añade que, una vez expuestos esos defectos, el ciudadano tiende a rebelarse, derribando a las élites e instituciones dominantes con toda la rabia acumulada por haber sido objeto de mentiras y ocultamientos. Pues nosotros siempre hemos ido por delante de todo esto. Y si no, acuérdate de cuando creamos el Karma Bank, con el cual pretendíamos emplear las ventas en corto para restablecer el equilibrio entre los poderosos y los explotados. O también de cuando en el 2010 llevamos a cabo la iniciativa Un día a JP Morgan, compra plata. Ahora bien, si hay un verdadero elemento de equilibrio en el que nosotros también hemos sido pioneros, ese es el Bitcoin, que es a las finanzas lo que Smith & Wesson al viejo oeste. Pues otra cosa de la que también hemos hablado en innumerables ocasiones es de la pérdida de fe en las instituciones, que es algo que ha ocurrido multitud de veces en la historia y que ha llevado a la desintegración inmediata e irreversible, como si de un castillo de arena se tratara, de una serie de entidades que parecían indestructibles. Pues eso mismo es lo que está pasando desde el 2008-2009, cuando todas las cartas quedaron boca arriba y se demostró que lo único que buscan las élites es utilizar el efecto Cantillon asociado a la emisión de moneda para hacerse con una mayor proporción de la riqueza. Porque ¿quiénes fueron rescatados en el 2008 por los terribles errores y fraudes cometidos? Pues los bancos de Wall Street. Y ahora todo el mundo lo ve y asiente como está haciendo Max, en plan, anda, ahora por fin me doy cuenta. Así pues, como es más que evidente que el juego está amañado, ahora lo que están haciendo los ciudadanos es buscarle las debilidades al sistema y emplearlas contra aquellos que tanto tiempo llevan manipulándolo. El New York Times dice que Wall Street es uno de los últimos bastiones del poder ante el movimiento popular por lo difícil que es acceder a él. Sí. Lo que pasa es que las barreras de acceso que antes había han sido derribadas por las operaciones bursátiles online y por las ayudas públicas que le han permitido a mucha gente tener el dinero necesario como para invertir en bolsa y que han posibilitado que lo que se ha convertido en el mayor fondo de cobertura del mundo, Reddit y su foro Wall Street Bets, dispongan de $65.000 millones en sus cuentas. Es decir, que Reddit posee el dinero, la energía y la experiencia suficientes como para ir a por aquellos objetivos que, según su creencia y también la mía, robaron un dineral en el 2008, con el consiguiente impacto en las retribuciones e incremento de poder por su parte. El New York Times dice no tener muy claro en qué va a acabar todo esto, pero nosotros sí que lo tenemos claro. Todo esto acaba en el Bitcoin. Pues ya que hablas de las ayudas públicas, los trolls del New York Times no dejan de decir cosas en plan, pero es que esa gente va a quedarse sin dinero, cuando resulta que ese dinero lo recibieron de manera gratuita y más que van a recibir próximamente. Por cierto, hay una cosa que no hace sino confirmar el papel de Trump como agente del caos. La semana pasada leía que en el 2020, con los estímulos, se produjo la mayor transferencia de riqueza de la historia de Estados Unidos al 50% más humilde de la población. Pues bien, si a ese dinero de los estímulos le añadimos la posibilidad de recurrir a aplicaciones como Robinhood, que permiten realizar operaciones de lo más sofisticadas, con opciones complejísimas y niveles enormes de apalancamiento, casi como si de un fondo de cobertura se tratara,
Lo normal es que ocurran cosas como las que han ocurrido. Pues lo que acabas de decir, de que saben que se avecinan nuevas inyecciones de dinero gratuito, es muy importante porque eso es lo mismo que hacen los fondos de cobertura de Wall Street. Sacar partido de los rescates que recibieron tras la crisis de 1987, la de las .com en el año 2000 o la última crisis financiera del 2008. Unos rescates que continúan a día de hoy en forma de flexibilización cuantitativa, que es la forma que tienen las instituciones de rescatar oficialmente a los bancos. Ahora bien, los usuarios de Reddit saben que la Reserva Federal está en una encrucijada y que no puede subir los intereses. Solo puede seguir emitiendo moneda para mantener en pie la estafa Ponzi de Estados Unidos. ¿Y eso qué significa? Pues que la comunidad de Reddit sabe que cuenta con un importante margen de error porque si comete un fallo, se le compensará enseguida con una nueva ayuda. De modo que tiene poder, tiene recursos económicos y para colmo está enfadada. Además, no podemos olvidar que los fondos de cobertura están en una situación tremendamente vulnerable después de haber vendido todas sus posiciones con esas ventas cortas al descubierto. Por ejemplo, en el caso de GameStop, habían vendido el doble de acciones de las que existían. Así que es normal que los usuarios de Reddit se sigan frotando las manos. Y yo desde aquí les animo a que sigan así. Lo que no entienden los trolls es que los usuarios de Reddit, que tienen esos seudónimos absurdos como Gatito Rugiente, están cubiertos ante cualquier pérdida que puedan tener y que encima, como esa gente no utiliza su nombre real, si la cosa sale mal y pierden 2.000 millones, seguirán recibiendo su ayuda de $2.000. El resto será problema de Robinhood o de la agencia a través de la que operen. Y otra cosa que ha puesto de manifiesto lo de GameStop es que, a pesar de su supuesta sofisticación, los fondos de cobertura no son menos a la hora de sufrir pérdidas, hasta que lleguen los organismos reguladores e intervengan para defenderlos, que evidentemente lo harán. Lo bueno es que cuando eso ocurra, toda esa gente pasará de comprarse casas de $44 millones en primera línea de playa en Miami, como acaba de hacer el director de Melvin Capital, a cobrar las ayudas de $2.000, así que su estatus cambiará un poquito. Ahora bien, ¿quién correrá con las pérdidas? Pues los organismos reguladores, los bancos, los contribuyentes y, en definitiva, el sistema al completo. Cuantas más pérdidas provoquen, más ayudas se concederán y de esa forma más dinero tendrán los miembros de Wall Street Bets, con el que seguir apostando contra los fondos de cobertura para continuar enriqueciéndose. Por cierto, ya que hablas de los seudónimos curiosos que tiene esta gente, en el 2008 descubrimos que detrás de nombres de personajes de la Guerra de las Galaxias, como Chewbacca, se escondían muchos fondos de cobertura, lo cual demuestra que cuando la gente se siente con el dominio de la situación, se viene arriba y no duda en ponerse nombres absurdos. Pasó con los fondos de cobertura y ahora está pasando con Wall Street Bets, que se ha convertido en el mayor fondo de cobertura del mundo. Citadel, el fondo de cobertura de Ken Griffin, se encuentra en una posición de tremenda vulnerabilidad y el de Steve Cohen aún más. Yo este año no pienso ir a ver a los Mets, porque como el club es propiedad de Cohen, no van a ganar ni un partido. El caso es que nadie sabe quién es esa gente de Wall Street Bets. Igual hay unos cuantos directores de fondos de cobertura, porque hay tantas entidades de este tipo que no son ni la 10ª parte de grandes que Citadel, que podrían estar yendo a por sus competidores. Todo puede ser. Lo bueno es que se trata de un mercado libre y abierto que está devolviendo al sistema una parte del mecanismo de descubrimiento de los precios que debería tener. Estaremos pendientes de cómo acaba la cosa, porque está de lo más interesante. Por cierto, ¿qué fue lo que ocurrió la última vez que vivimos una situación similar, que fue a finales de los 70 y principios de los 80, cuando los hermanos Hunt llevaron a cabo adquisiciones masivas de plata para reducir la oferta disponible? Pues que los organismos reguladores intervinieron y obligaron a los inversores a vender, a liquidar su inversión en el metal. Y ahora está pasando lo mismo con empresas como GameStop o AMC, que sus acciones solo se pueden vender, solo que en este caso quien lo determina es una entidad privada como Robinhood. Así pues habrá que estar pendientes de si los organismos reguladores optan en el futuro por la misma medida y deciden que hay ciertos valores que solo se pueden vender. Ya lo veremos. Pues claro que optarán por la misma medida, porque eso es lo que han hecho siempre. En el caso de los hermanos Hunt, por ejemplo, tuvieron que aumentar los requisitos de margen, que es algo que ocurre habitualmente en el mercado de las materias primas.
porque lo de suprimir artificialmente la oferta es una práctica bastante común. Ya lo vimos hace un par de años con Chockfinger, que intentó hacer lo mismo en el mercado del cacao. ¿Y te acuerdas de cómo respondieron los organismos reguladores a nuestra campaña aún de JP Morgan, compra plata? Pues permitiendo que la entidad vendiera más contratos de ventas cortas al descubierto en el mercado de la plata para rediseñar el mercado. Mira, en el siglo XXI los mercados financieros no se atienen a ningún tipo de legislación o normativa, porque todas ellas están redactadas por los banqueros. De hecho, si recuerdas, el departamento bancario de Obama estaba compuesto por banqueros del Citibank, que modificaron a su antojo las normativas bancarias. Es decir, que como suele decir, los bancos están autorregulados. Por eso hay gente que dice que no hace falta que el gobierno regule Wall Street porque ya se regula a sí mismo. ¿Y eso qué significa? Pues que si sale cara ganan ellos y si sale cruz perdemos nosotros. Pues bien, lo que han hecho los de Wall Street Bets es darle la vuelta a la tortilla e intentar que les devuelvan el dinero. Y da igual que detrás de estos ataques a los grandes fondos de cobertura estén otros fondos de cobertura. Lo importante es atraer al mayor número de participantes a ese lado de la operación para acabar con el lado opuesto y quedarse con todo el dinero hasta que llegue algo nuevo. ¿Y ese algo nuevo qué es? El Bitcoin. Sí, volviendo al artículo del New York Times sobre la revuelta de la opinión pública, lo cierto es que las instituciones públicas también están rebelándose o revolucionadas. No sé. El caso es que las aplicaciones para operar en bolsa online, como Robinhood, han introducido operaciones sin comisiones y una interfaz que hace que reducir drásticamente la oferta de un valor sea tan fácil como pedir comida en Uber Eats. Ahora millones de inversores aficionados pueden organizarse, generar sus propios estudios de mercado, alimentar el entusiasmo en los hilos de Reddit y los vídeos de TikTok y codearse con los grandes nombres del sector. Que irrumpir en las grandes mesas de juego les haya reportado beneficios o no, eso ya es otra cuestión. Yo recuerdo que en mi época de agente de bolsa en Wall Street era bastante difícil calcular los requisitos de margen sobre el diferencial de una opción. Había que hacer un sinfín de cálculos a mano. En cambio ahora, las aplicaciones como Robinhood ya nos proporcionan esos datos con un ajuste al mercado en tiempo real y toda la información que un operador de opciones necesita sin tener que pagar nada por ella. Lo que significa que, si esas herramientas se ponen en manos expertas, pueden resultar mucho más potentes. En fin, ya que hablamos de lo que sea de lo que estemos hablando, que seguramente sea el fin de Wall Street, es hora de hacer una pausa. Les esperamos a la vuelta con mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Mas Kaiser. Es hora de viajar hasta Bali, en Indonesia, para hablar con Dea Rezkita, de Kelas Bitcoin. Dea, bienvenida a Kaiser Report. Gracias, Max. Es un placer estar aquí. Por cierto, he de añadir que también tiene un podcast titulado My Bitcoin Story. Pues bien, ya que hablamos de historias del Bitcoin, cuéntenos en qué ha contribuido el hecho de residir en Bali a que su historia sea única. Pues yo empecé a invertir en el Bitcoin en el 2016 por medio de un cajero de Bitcoins que había en Indonesia. Y como aquella era la época dorada del Bitcoin y el pago con Bitcoins estaba tan de moda, decidimos crear una web denominada Bit Island que mostraba qué establecimientos de Bali aceptaban el Bitcoin. Y esa fue mi primera toma de contacto con la criptodivisa. Y desde entonces la he estado utilizando en mis negocios, para los cuales me ha resultado de gran utilidad. Así que sí, estoy encantada. Su empresa, Kelas Bitcoin, ofrece formación en Indonesia. ¿A qué grupos concretos está dirigida? ¿Cuáles se muestran más abiertos y cuáles más reticentes a la hora de utilizar el Bitcoin? Indonesia es uno de los países, particularmente del sudeste asiático, con más usuarios de Internet porque tenemos una población de unos 300 millones de habitantes y casi la mitad utiliza la red. Y nuestra empresa va dirigida sobre todo a los miembros de la generación del milenio, a los que enseñamos a ahorrar en bitcoins, porque en este país no existe una tecnología de ahorro como tal. Así que
Ese es nuestro objetivo primordial, enseñarle a la gente a ahorrar. En cuanto a las reticencias, es cierto que en Indonesia hay un montón de estafas relacionadas con Internet. Así que la gente de primeras suele albergar ciertos temores, o al menos tiende a pensar que existe un plan oculto. De ahí que nuestra labor de formación sobre cómo almacenar la riqueza en bitcoins sea tan importante. Y por eso también le enseñamos a la gente cómo ganar dinero operando con la criptodivisa. La gente de su edad, de la generación del milenio, ve el Bitcoin no como una manera de hacerse rico en 2 días, sino como una forma de ahorro con vistas al futuro. Como un dinero duro que, pasado un tiempo, tendrá algún tipo de valor. Y eso es algo que yo suelo decirle a la gente por todo el mundo, que así es como piensa la generación del milenio. Sin embargo, en los países en los que lo que tira de la economía es el consumo, como es el caso de Estados Unidos, el mensaje es justo el contrario. No hace falta que ahorren nada. Gástense todo el dinero y si tienen que endeudarse, háganlo. Pues bien, en su caso, ¿qué ocurrió primero? ¿Se interesó por los ahorros y eso le hizo descubrir el Bitcoin o fue el descubrimiento del Bitcoin lo que le hizo interesarse por los ahorros? ¿Qué fue primero y qué vino después? En mi caso, como en el 2016 el precio no dejaba de subir, fue por buscar una forma de ganar dinero. Pero ahora, sobre todo con la pandemia, muchos indonesios utilizan las criptodivisas, operan con ellas y analizan cómo está afectándoles la catástrofe económica que se está viviendo en todo el mundo. Además de que los precios tampoco dejan de aumentar. Por tanto, lo que busca la gente con el Bitcoin es salvarse en caso de que estalle otro tipo de pandemia. Sí, seguramente lo de ganar dinero puede ser un reclamo atractivo. Pero aquí lo importante es enseñarle a la gente a almacenar su riqueza de forma privada y segura. Porque en Indonesia hay muchos fondos mutuos que están corrompidos por el gobierno y que impiden, por ejemplo, que la gente reciba las indemnizaciones de sus seguros. Y también porque hay empresas de tecnología financiera que ofrecen la posibilidad de almacenar el dinero electrónico, pero que luego no permiten retirarlo. Así que hay mucha censura y encima la gente tampoco sabe muy bien cómo almacenar su riqueza, así que el objetivo es hacérselo saber. Pues sepa que el motivo por el que hemos decidido invitarla al programa es un tuit que me ha llamado mucho la atención. En el Bitcoin hay ciertos aspectos recurrentes de los que se habla con frecuencia, como son los ahorros y el hecho de que el gobierno no los pueda confiscar, la fiabilidad, la soberanía individual o la falta de honestidad de ciertos gobiernos e instituciones financieras. Sin embargo, luego cada país tiene su propia cultura y eso es algo que hay que tener en cuenta. Pues bien, a propósito de la cultura, su tuit dice así: la mitología es una forma antigua de encriptar mensajes. A mí me ha parecido todo un misterio. ¿Puede hablarnos al respecto? Mire, yo vivo en Bali, donde la mayor parte de la población profesa el hinduismo. Y el hinduismo se caracteriza por la mitología y las historias. Pues bien, a mí personalmente lo que me cautivó fue la historia en sí y cómo representa otra cosa. En la religión hindú existe la figura de la diosa Lakshmi, la diosa de la riqueza, y la verdad es que si leemos su historia, lo cierto es que recuerda mucho a la del Bitcoin, porque Lakshmi siempre ha estado protegida por elefantes, que en el hinduismo son la figura que
que salvaguarda la riqueza. Y eso es precisamente lo que hace el Bitcoin. Así que la relación entre la criptodivisa, los elefantes y la diosa Lakshmi es más que evidente. Además, según la religión hindú, si queremos estar rodeados de riqueza, hay que respetar ciertos simbolismos relacionados con Lakshmi, como el hecho de estar rodeada de oro o de tener 4 manos, que representan respectivamente la rectitud, el deseo, la riqueza y también la libertad. Todos ellos términos igualmente asociados al Bitcoin.